Muy buenas tardes a todos. Estamos preparándonos para dar inicio a nuestra clase. Creo que es la clase número 22, si no mal recuerdo. Es la clase número 22 del Manual de Doctrina Cristiana de Berkov. Ok, vamos a esperar aquí para que se conecten mis hermanos. Compartan el vínculo, ¿verdad? Para que otros puedan entrar también. Compártanlo ahí por WhatsApp, a las redes sociales que tengan ahí a la mano. Compártanlo para que otras personas, otros hermanos en Cristo también se puedan edificar de estas enseñanzas. Y también pueden compartir las clases anteriores directamente desde YouTube en la página oficial de la iglesia Inspirados por Jesús. Amén. Dios los bendiga a nuestros hermanos que se están conectando. Y pues estamos a punto de iniciar. Ok. Muy bien, pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa ocasión que nos permite, Señor, reunirnos a través de las redes sociales para compartir, Señor, el consejo de tu palabra, para seguir aprendiendo de hombres, Señor, de grandes hombres de Dios que tú les has inspirado, Señor, a que nos ayuden con la comprensión, Señor, de la lectura, con el estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está haciendo el esfuerzo en esta hora de conectarse, Señor, y de compartir con otros, para que tú, mi Dios, nos instruyas, como dice tu palabra, y que seamos instruidos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hay un problema ahí con la conexión. Pero bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy. Estamos viendo la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual. Y hoy nos corresponde ver el ser humano como imagen de Dios y el ser humano en el pacto de obras. Y de eso vamos a platicar un poquito en esta tarde. Vamos a comenzar la lectura. Dice, en el debate acerca de la condición moral y espiritual del ser humano, debemos considerar sumamente importante investigar su estado original. ¿Ok? Entonces, podemos hablar mil cosas del ser humano, pero dice el autor, tenemos en primera instancia que considerar cómo fue el estado original del ser humano cuando Dios lo formó. Los dos temas que exigen una consideración especial aquí son el ser humano como imagen de Dios y el ser humano en el pacto de obras. ¿Okay? Que son los temas que veremos en esta tarde. El ser humano como imagen de Dios. La enseñanza bíblica acerca del ser humano como portador de la imagen de Dios. La Biblia presenta al ser humano como la corona de la creación y cuya gloria especial consiste en que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y de acuerdo a su semejanza, dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces, el ser humano es la corona de la creación, porque el ser humano es el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser creado, escuche bien, ningún otro ser creado fue creado a imagen y semejanza de Dios, únicamente el ser humano. Se ha intentado distinguir marcadamente en los términos imagen y semejanza. Algunos creían que el primero, o sea, imagen, se refiere al cuerpo y semejanza, el último, al alma. Agustín, uno de los padres de la iglesia, ¿verdad?, sostuvo que se refieren al intelecto y a las cualidades morales del alma respectivamente. Y dice el autor, los católicos romanos consideran que imagen indica los dones naturales otorgados al ser humano y semejanza indica los dones con los que fue investido sobrenaturalmente, es decir, su rectitud original. Sin embargo, lo más probable es que las palabras sean usadas como sinónimos y ambas se refieran a lo mismo, aunque desde un punto de vista ligeramente distinto.
Y hay algunos pasajes bíblicos ahí que demuestran claramente que esos términos se usan de manera indistinta. Está en Génesis 1:26 y 27, que es el que acabamos de comentar, pero también está en 1 Corintios, en Colosenses, en Santiago. Entonces, dice el autor, no hay que buscarle mucho. No hay que buscarle mucho. Si ahí dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, quiere decir que fuimos creados así, a su imagen, y por lo tanto nos parecemos a su semejanza, nos parecemos mucho a Dios. Dios así nos quiso crear. Muy bien. Continuamos entonces. Dice, la frase semejanza en Génesis 1:26 aparentemente sirve para enfatizar el hecho de que la imagen es más semejante o muy similar. La doctrina de la creación del hombre a la imagen de Dios es sumamente importante, porque la imagen es el elemento que más distingue al ser humano de los animales y de cualquier otra criatura. Y escuche bien esto, hasta donde sabemos, incluso los ángeles no comparten este honor con el ser humano. Es evidente que los ángeles no portan la imagen de Dios en el mismo sentido y grado que el ser humano. Pues así de importante es el ser humano para el Señor. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y en ninguna parte de la Escritura dice que haya hecho a los ángeles a su imagen y semejanza. Quiere decir que el ser humano es más parecido a Dios, porque así lo hizo el Señor, que los mismos ángeles. Bueno, y de hecho, si usted ha leído la Biblia, la descripción de los ángeles, pues la descripción de los ángeles no es nada parecida al ser humano, ¿verdad? Sí, de algunas descripciones de los ángeles como en Ezequiel o en Apocalipsis, pues son algo escalofriantes. Algo que puede reafirmar, ¿verdad?, que el ser humano es el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay teorías acerca de la imagen de Dios en el ser humano. 3 importantes teorías acerca de qué significa esto de que la imagen, ¿verdad? Porque ya sabe cómo son los estudiosos, que tienen mucho tiempo para estudiar y meditar. Entonces vamos a ver algunos puntos de vista. Primero es el punto de vista católico romano. Ellos creen que en la creación Dios dotó al ser humano con ciertos dones naturales, tales como la espiritualidad del alma, el libre albedrío y la inmortalidad del cuerpo. Estos dones naturales constituyen la imagen de Dios, dicen ellos, ¿verdad? Sin embargo, en esta condición puramente natural del ser humano hubo una tendencia de parte de las pasiones y los apetitos más bajos a rebelarse contra los más altos poderes de la razón y de la conciencia. Que en esta teoría fue lo que llevó a Adán y a Eva a pecar, o sea, a desobedecer a Dios. Esta tendencia en sí no constituía pecado, pero naturalmente llegaría a ser pecado tan pronto como la voluntad se lo permitiera y pasase a ser una acción voluntaria. ¿Ok? Entonces, el hecho en sí fue lo que consumó la desobediencia. Sin embargo, a fin de capacitar al ser humano para que pueda restringir su baja naturaleza, Dios le dotó con un don sobrenatural llamado rectitud original, y este se supone constituye la semejanza que el ser humano tiene a Dios. Bueno, en esta teoría de católica romana dice que Dios creó al ser humano, que el ser humano tenía una tendencia natural por fallar desde un principio, y que la semejanza, que es lo que creen ellos que es lo que Dios le dio al ser humano, fue aquello que pudiera constituir algo que le impidiera al ser humano pecar, una especie de conciencia, ¿no? Una rectitud original, le llaman ellos. Ese es el primer punto de vista, ¿no? Ahora sigue el punto de vista luterano. No todos los luteranos están de acuerdo en cuanto a lo que constituye la imagen de Dios. Sin embargo, la opinión predominante afirma que dicha imagen consiste solamente en aquellas cualidades espirituales con las que el ser humano fue dotado en la creación y que generalmente se les llama otra vez la rectitud original. Entonces, en estas dos teorías tenemos que cuando dice que el ser humano fue creado semejante a Dios,
estas dos teorías consideran que esa semejanza habla de una rectitud original, de algo de justicia, de algo que lleva al ser humano a hacer lo bueno. Estas cualidades consisten en el verdadero conocimiento, justicia y santidad. Al adoptar este punto de vista, los luteranos no reconocen suficientemente la naturaleza esencial del ser humano, que por un lado es distinta a la de los animales y por otro lado distinta a la de los ángeles. Si la imagen de Dios, que se supone consiste en el verdadero conocimiento, justicia y santidad, constituyen la verdadera esencia del ser humano, surge la pregunta: ¿cómo puede el ser humano perder esta imagen debido al pecado y todavía mantener su naturaleza de ser humano? Aquí algo que Berkhof nos está diciendo acerca de la teoría de los luteranos, de la provisión que ellos dicen que Dios le dio al ser humano para que pudiera ser diferente a las bestias, ¿no? Para que no pecara. Entonces Berkhof dice, ok, vamos a suponer que es verdad, que la justicia, que la santidad, que el conocimiento es eso que nos acerca a ser semejantes a Dios y lo que Dios nos proveyó desde un principio. La pregunta es, ¿cómo el ser humano caído, después de que falló, después de que pecó, cómo puede mantener su naturaleza de ser humano? Si ya no es santo, si ya no es apartado, si ya no es justo. Dice, ¿cómo puede mantener su naturaleza de ser humano? Ya no debería ser humano, porque lo que lo hacía ser humano, según esta teoría, era la justicia, la rectitud. Y también dice, si la imagen de Dios, así entendida, determina la naturaleza esencial del hombre, ¿qué diferencia esencial existe entre los seres humanos y los ángeles, los cuales también poseen estas cualidades espirituales? Otra pregunta que hace Berkhof acerca de esta teoría dice, bueno, me estás diciendo que el ser humano, es semejante a Dios porque tiene estas cualidades. Otra pregunta que hace es, ¿y entonces los ángeles? Los ángeles también son santos, también son justos, los ángeles también tienen conocimiento. Entonces vamos a ir a una tercera teoría del punto de vista reformado. Los reformados tienen un punto de vista mucho más exhaustivo, o sea, más amplio, ¿verdad?, de la imagen de Dios que los católicos romanos o los luteranos. Los reformados comúnmente distinguen entre la imagen de Dios en un sentido restringido y la imagen de Dios en un sentido más amplio. El primero consiste en cualidades espirituales con las que el ser humano fue creado. Otra vez, verdadero conocimiento, justicia y santidad. Esa es la imagen de Dios en un sentido restringido, un sentido más pequeño, vamos a diferenciarlo de esa manera. Pero en un sentido más amplio, la palabra se encuentra en el hecho de que el ser humano es un ser espiritual, racional, moral e inmortal. Entonces, en un punto de vista más amplio de que somos hechos a la imagen de Dios, el ser humano es porque es espiritual, los animales no son espirituales. Somos racionales, los animales no son racionales. Y somos morales, los animales no saben de moralidad. Y somos inmortales, y los animales no son inmortales. Entonces, hay dos puntos que convergen en este punto de vista, ¿no? El restringido y el amplio. En el cuerpo, no como una sustancia material, sino como un órgano del alma, y en el dominio que el ser humano posee sobre la creación inferior. Entonces dice ahí, nótese que la escritura liga este dominio directamente con la creación del ser humano a la imagen de Dios. En Génesis 1:26, ¿verdad?, dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y también dice Génesis que Dios puso al ser humano a señorear sobre toda la naturaleza, a señorear sobre toda la obra que él había hecho. Y ese señorío se le dio al ser humano porque, volvemos a lo mismo, porque fue la única criatura que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios.
Dice ahí, aún después de haber perdido la imagen de Dios en el sentido restringido, que consiste en verdadero conocimiento, justicia y santidad, puede ser aún llamado el portador de la imagen de Dios. Aunque la naturaleza ahora del ser humano es una naturaleza caída, pecaminosa, pecadora, aún somos portadores de la imagen de Dios. Y ahí están los versículos, si usted quiere leerlos con calma en casa, Génesis 9:6, Primera de Corintios 11:7 y 15:49 y Santiago 3:9. Entonces hasta aquí en esta parte tenemos lo que es el ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, la siguiente parte, el punto B, es el ser humano en el pacto de obras. Es muy importante esta enseñanza, así que apréndala bien. La relación natural entre Dios y el ser humano fue complementada con la relación del pacto, en la cual Dios hizo que la futura perfección y dicha del ser humano dependiera de su obediencia temporal. A esto se le conoce como el pacto de obras. Ahora, muy bien, dice pruebas bíblicas para el pacto de obras. Dado el hecho de que algunos niegan la existencia del pacto de obras, es conveniente que se investiguen sus bases bíblicas. Así que lo siguiente explica las pruebas bíblicas de dicho pacto. A. Todos los elementos de un pacto aparecen en la Escritura. Bueno, según nos enseñaron en la escuela, ahí en la Facultad de Derecho, hay una clase específicamente que se llama contratos. Dice que todos los contratos tienen ciertos elementos. Un contrato también es un sinónimo de un pacto, ¿no? Un pacto de voluntades. De hecho, es la definición. ¿Qué es un contrato? Un pacto de voluntades. Ahora, dice el autor, dice Berkhof, que en la palabra de Dios existen las partes de un contrato o de un pacto. Y si estos están presentes, no solo tenemos el derecho, ahí otra vez digamos el derecho, ¿verdad? Sino la obligación de combinarlos y asignarles a esta doctrina existente un nombre apropiado. Entonces, si están todos los elementos ahí, mis hermanos, dice Berkhof, pues si huele a pollo, sabe a pollo, pues es de pollo, ¿no? Es lo que está diciendo Berkhof. Si hay todos los elementos de un contrato, de un pacto, pues hay que ponerle el nombre que es, un pacto de obras. Existen claramente dos partes que fijan el acuerdo: Dios y el ser humano. Ahí están las partes del contrato. Existe una condicionante o una condición que Dios le impone al ser humano, y está en Génesis 2:16 y 2:17. Y si lo redondeamos, ¿verdad? Básicamente era, sean obedientes. Ya existe también una promesa, y la promesa es la vida eterna. Esto se halla implícito en la alternativa de muerte como resultado de la desobediencia, en pasajes tales como en Romanos 10:5 y Gálatas 3:12, y en el significado del árbol de la vida. Ok, dice Berkhof, quizá usted pueda leer y no aparece las palabras vida eterna en el Génesis. Sin embargo, dice que está implícito, está ahí entre líneas, porque la alternativa a la obediencia, pues es la desobediencia. Y el castigo por la desobediencia es la muerte. Entonces, la alternativa, lo contrario a la muerte, pues es la vida, ¿verdad? Entonces dice Berkhof, ya está ahí implícito. Entonces tenemos el contrato entre Dios y los seres humanos. La condición es la obediencia, la recompensa es la vida eterna. Si no se cumple con la obediencia, hay un castigo que es la muerte, ¿verdad? La condenación. Y hasta todos los elementos de un contrato, de un pacto, el llamado pacto de obras por la doctrina. Dice, la única forma de explicar el paralelo que Pablo hace entre Adán y Cristo en Romanos, en conexión con la imputación del pecado por un lado y la imputación de la justicia por otro lado, se puede lograr admitiendo que Adán
así como Cristo era la cabeza de un pacto. Muy bien. Yo sé, si usted ha leído, yo sé que ya ha leído Romanos, si no, vuélvalo a leer Romanos capítulo 5. Pablo hace una disertación, está haciendo un discurso acerca de Adán y un segundo Adán que es Cristo, ¿verdad? Cuando el autor nos habla de la palabra imputación, vamos a decir que es cuando se le asigna a alguien algo. En derecho penal, por ejemplo, el imputado es la persona que está siendo señalada como que cometió un delito. Y en Romanos, como dice aquí el autor, se imputa por un lado el pecado de Adán a todos los descendientes de Adán. Como si todos los descendientes de Adán hubieran pecado desde que nacieron, pues el pecado original que le llaman, ¿no? Pero también a todos los seguidores de Cristo se le imputa la justicia de Cristo, como si todos fueran justos porque Cristo fue justo. Entonces, la única manera es eso. Si nosotros participamos de la justicia de Cristo, debido a que Él es nuestro representante, se deduce entonces que participamos de la culpa de Adán debido a la misma razón. Entonces, el género humano es completamente imputado del pecado de Adán, porque Adán es el representante de ese pacto. Adán hizo un pacto con Dios, ¿no? Un pacto de obras. Pero tristemente, Adán falló. Y como él falló, todos estamos imputados de su pecado. Pero después viene Cristo, dice Pablo. Viene Cristo y ahora todos estamos bajo un nuevo pacto. No es que ahorita lo vamos a mirar, no es que ya no tengamos que hacer nada. Es que Cristo ya lo hizo todo. Alguien me pregunta, pero es que la ley de Moisés, la ley dice, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Exactamente, correcto. Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. Él, para que nosotros ya no tuviésemos que cumplir con esos requisitos de la ley de Moisés, porque desde un principio se sabía que el ser humano no podría, porque para eso necesita uno ser perfecto. Entonces, existe un pasaje en la escritura, dice el punto C, que dice que Adán quebrantó el pacto. En Oseas, fíjese muy bien, ¿eh? Leemos, son como Adán que quebrantó el pacto, me han traicionado. Esto concuerda con lo que dice Job. Job dice, ¿acaso he encubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Es la versión de la Biblia de las Américas. Entonces vemos claramente que Dios señala que Adán quebrantó el pacto. Y por eso, en Romanos Pablo dice, a través del pecado del ser humano, a través del pecado de Adán, fue que entró la muerte al mundo. En un principio no era así. Dios no hizo al ser humano para morir. Fue el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán, no vayas a comer de ese árbol porque el día que comas pues, vas a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? No, no vas a morir. Pues claro que sí. ¿O dónde está Adán ahorita? No está vivo, ¿verdad? Claro que murió. Quizá no era un veneno que en ese instante lo iba a matar. Pero yo le aseguro, desde que Adán y Eva comieron el primer bocado de ese árbol, empezaron a morir. ¿A qué me refiero? Empezaron a envejecer. Que Dios los había hecho para ser eternos, con cuerpos inmortales. Pero desde que entró el pecado en ese instante, algo cambió en el ADN de Adán y Eva. Cambió en sus células, cambió algo que empezaron a envejecer, aunque sea de a poco. Y el envejecimiento es muerte, mis hermanos. Sin lugar a dudas. Dicen por ahí que desde que nacemos empezamos a morir. ¿Por qué? Porque el crecimiento es parte del envejecimiento. Entonces, dice la palabra, tanto en Oseas como en Job, que Adán rompió con ese pacto. Ahora vamos a ver los elementos. Distingas entre los siguientes elementos. Las partes contratantes, bueno, pues un pacto siempre, un convenio entre dos partes. En el caso del pacto de obras tenemos por un lado a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor soberano de toda la creación, que por medio de su misericordiosa gracia se promete a sí mismo entregarle al ser humano las bendiciones de vida eterna y felicidad perfecta, siempre y cuando, dice el contrato, éste sea obediente a Dios. Por otro lado tenemos a Adán.
representante de la raza humana, absolutamente dependiente y sin ningún derecho de exigirle nada a Dios. A quien, por gracia, se le permite pactar con Dios para beneficio de sí mismo y de su descendencia y asumir implícitamente la responsabilidad de obedecer a Dios. Fíjate qué bonito la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, Dios hizo al ser humano y dijo, ahí está esta criatura que hice de la tierra, hice del barro. Yo quiero, aparte de que lo hice a mi imagen y semejanza, yo quiero darle todas mis bendiciones, yo quiero darle todos mis galardones, yo quiero darle una felicidad y una vida perfecta en abundancia. Y por pura gracia, Dios hace este pacto con Adán, un pacto implícito en la palabra, ¿verdad? Le dice, ahí está, mi hijito, todo lo que tú quieras, nomás no como de este árbol, todo perfecto. Y la promesa está en el punto B. La gran promesa del pacto consiste en vida en el sentido más pleno, no una simple continuación de la existencia natural del ser humano. Fíjese muy bien lo que está diciendo aquí el autor. No solamente es vivir una vida cotidiana siempre, que nunca mueras, no es una simple continuación de la existencia, sino la vida elevada al más alto desarrollo de bendición y de felicidad eterna. Mucha gente no alcanza a entender eso acerca de la vida eterna. Yo he escuchado gente que dice, va a ser muy aburrido. ¿Cómo que una vida eterna? Y lo mismo todos los días durante toda la eternidad. Inclusive una vez miré, ¿verdad? Una serie ahí según medio cómica, donde ya estaban en el cielo y al final de tanto se aburrían de tanta felicidad y mejor preferían desaparecer. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad intelectual en esta tierra para alcanzar a comprender lo que Dios tiene para aquellos que son suyos. Él quiere darnos no solo la continuación de nuestra vida, una vida natural, no, Él quiere, dice ahí, el desarrollo más alto de bendición y de felicidad. Algo que usted cuando esté ahí no va a querer que termine nunca y nunca va a terminar. Y nunca se va a aburrir y nunca se va a enfadar y no va a ser repetitivo, no va a ser tedioso, no. Dice la palabra que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que el Señor tiene preparadas. Entonces, este era lo que Dios quería darle desde un principio al ser humano. Además, Adán fue creado en un estado de santidad y no estaba sujeto a la ley de la muerte. Fíjese, desde que Adán fue creado, él era para ser eterno, pero todavía no poseía los más altos privilegios reservados para el ser humano. Aún no había sido elevado por encima de la posibilidad de errar, pecar y morir. ¿Qué quiere decir esto? Sí que Dios hizo a Adán santo, lo hizo perfecto, lo hizo inmortal, pero no lo hizo con ese grado más que es el que ahora Jesús tiene para nosotros. Un cuerpo transformado donde ya no vamos a poder tomar decisiones que vayan en contra de la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice ahí, elevado por encima de la posibilidad de errar, por encima de la posibilidad de pecar, por encima de la posibilidad de morir. Por si usted se lo había preguntado, oiga, pero pues en el cielo los ángeles fallaron. Pues los ángeles, pero Dios tiene preparado para el ser humano algo más. Aleluya, algo impresionante, algo impactante. De tal manera que la vida eterna sea eso, sea vida y sea eterna. Así que no tenga miedo de decir, ay, ¿qué tal estoy en el cielo y le fallo a Dios después, me va a mandar al infierno? No, porque se llama vida eterna por una razón. Él aún no poseía el mayor grado de santidad ni participaba de la vida en toda su plenitud. Interesante, ¿verdad? Está interesante este tema. Y luego dice, la condición del pacto. La promesa en el pacto de obras no era incondicional, no era yo te voy a dar vida eterna, hagas lo que hagas o lo que no hagas, y no, había una condición. Consistía en que el ser humano debía ser obediente en forma perfecta y total. La ley divina no puede demandar menos que obediencia perfecta. Y el mandamiento de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era claramente una prueba de obediencia perfecta. En este mandamiento las demandas de la ley de Dios convergían, por decirlo así, en un solo punto. Yo siempre lo he dicho,
Toda la ley se trata de obediencia. La gran pregunta debía ser respondida. Esta es la pregunta. ¿Obedecería el ser humano a Dios implícitamente o seguiría su propio parecer? Bueno, pues ya sabemos en qué acabó eso, ¿verdad? El castigo del pecado. En caso de transgresión, acuérdense que estamos mirando todas las partes del contrato, de este pacto de obras. Aquí estamos viendo el castigo. El castigo consistía en la muerte en el más amplio sentido de la palabra, muerte física, espiritual y eterna. El significado fundamental de la muerte no consiste en destruir al ser, porque la Biblia dice que es una muerte eterna. Hay una teoría que le llaman el aniquilacionismo, así, donde dice que en algún punto, pues las almas que no están con el Dios, que están en el lago de fuego, pues van a desaparecer, se van a aniquilar. Y no es así. No es así. Los que no están con Cristo van a estar eternamente separados de Cristo. Sí, eternamente. Por eso dice, no consiste en destruir al ser, sino en separarlo de la fuente de vida, lo cual produce su desintegración en miseria y angustia. Y cuando dice desintegración, no es que vaya a desaparecer, sino que va a ser la peor calidad de existencia, la peor. Así que si usted sabe de alguien que viene del mundo y que le fue muy mal en el mundo, no se preocupe, todavía puede irle peor. Si no aceptan a Cristo o si se regresan, la muerte eterna es la cosa más horripilante, horripilosa, horripilante, como usted quiera llamarlo. Es la cosa más fea que pueda pasar. Consiste en la separación del cuerpo y el alma, incluso más importante, que para mí esto es el infierno, en separar el alma de la presencia de Dios. Pensar, simplemente imaginar, nunca más volver a sentir la presencia de Dios. Ese es el infierno, mis hermanos. Ese es el verdadero castigo, el real castigo. Existe una gran variedad de opiniones acerca del sacramento o los sacramentos del pacto de obras, aunque en algunos casos hablan de 2 o 3, incluso 4. La opinión más predominante consiste en que el árbol de la vida era el único sacramento. Parece ser que esta opinión es la única que encuentra apoyo en la palabra, en la escritura. El árbol de la vida era un símbolo fijado y la promesa de vida. Por lo consiguiente, las palabras en Génesis deben interpretarse como que eso era, ¿no? Sacramentalmente. La validez presente. Esto es importante para nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI. Que estamos viviendo bajo el periodo de la gracia. Los arminianos del siglo XVII afirmaban que el pacto de obras había sido totalmente abrogado porque Adán pues había fallado, de tal manera que sus descendientes quedaron completamente libres de las obligaciones de ese pacto. En contra de los arminianos, los reformados afirmaron que el pacto de obras pertenece en parte al pasado y en parte aún tiene vigencia. Ahorita vamos a ver por qué. ¿En qué sentido el pacto de obras no ha sido abrogado? Bueno, el pacto exige una perfecta obediencia. La maldición y el castigo que se pronuncian contra el transgresor todavía se aplican a todos aquellos que continúan pecando. Además, la promesa bajo la condición está aún vigente. Dios pudo haberla quitado, pero no lo hizo. Lea Gálatas 3:12. Es evidente, sin embargo, que después de la caída nadie es capaz de cumplir la condición. La reforma o los reformadores dijeron, no, el pacto sigue ahí todavía. El pacto de obras está vigente. Dios no lo quitó. Acuérdense lo que dijo Jesús, comentamos hace rato, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, que se cumpla toda, que no se deje de cumplir una tilde. Es cierto, pero como dice aquí el autor, es evidente, sin embargo, que después de la caída nadie es capaz de cumplir el pacto de obras. Obediencia para vida eterna, no, somos incapaces todos. ¿En qué sentido el pacto de obras ya ha sido abrogado? Las obligaciones especiales de este pacto han cesado para aquellos que realmente viven en el pacto de la gracia. Yo soy uno de ellos, espero que usted también.
Yo no me apego al pacto de obras porque mi naturaleza no me permite cumplirlo. Mi naturaleza me lleva siempre a desobedecer a Dios, a pecar. Entonces, en ese sentido, el pacto de obras sí ha sido abrogado para mí, porque yo vivo en el pacto de la gracia. Esto no significa que tales obligaciones han sido simplemente desechadas. No fue quitado el pacto de obras, sino que el mediador, Jesucristo, aleluya, las cumplió para el beneficio de todo su pueblo. Además, el pacto de obras ha sido abrogado como el camino fijado o el medio para obtener vida eterna, debido a que como tal carece de poder después de la caída del ser humano. ¿Ok? Espero que se haya comprendido hasta aquí de qué estoy hablando. Hablo de que el pacto de obras sigue vigente, pero nadie lo puede cumplir. Cristo vino, lo cumplió con todas las obras que tenían que ser cumplidas, y ahora Él, como dijo Romanos hace rato, me imputa de su justicia. Me invita a pasar a la mesa, me dice, ven Elías, yo pago. Amén. Entonces yo no tengo que apegarme al pacto de obras, aunque está vigente, porque yo vivo en el pacto de la gracia. Y parece que ahí terminamos con el tema de hoy. Si usted tiene oportunidad en su casa para usted, ¿verdad? Haga las preguntas de repaso para que quede perfectamente bien entendido todo esto. Fue muy emocionante este tema, mis hermanos. Saber que fuimos y somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que ninguna otra criatura, nadie que usted se imagine más que el ser humano. Por eso el enemigo nos tiene tanta envidia, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que Jesús vino a proveernos de un nuevo camino. Él es el camino. Él cumplió las obras, Él cumplió el pacto que Adán no pudo cumplir, y por tanto usted y yo somos salvos en Él y tenemos vida eterna. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde, por este tiempo que hemos tomado para escudriñar tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, Señor, que escucharon y que escucharán, Señor, este estudio, que podamos ser edificados siempre, Señor, que podamos ser agradecidos de este privilegio tan grande, Señor. Parece que nos hiciste nada más para darnos regalos y para tratarnos, Señor, de una manera excepcional. Te doy muchas gracias, Padre bendito, por este privilegio que me das de compartir con mis hermanos tu enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Hasta luego, mis hermanos, Dios me les bendiga.